minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, pueblo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta noche, dándole gloria al Señor como solo Él se la merece. Porque cuando nosotros vemos, decía el rey David en el Salmo, creo que es el Salmo capítulo 8, lo voy a buscar acá brevemente. Salmo capítulo 8. Buenas noches a los que se están uniendo apenas a este video. Acá agradeciendo al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder compartir un poco de su palabra. Acá esta palabra que me llama mucho la atención, quiero compartirla en este momento. Dice el Salmo capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que le tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por las sendas del mar. Oh Jehová nuestro Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué maravilloso, porque vean, pongo acá, vamos a ver si se ve un poco la cámara. Aquí los cielos se ve muy oscuro, pero esas son las obras de la mano del Señor, los cielos. Y decía el rey David, cuando veo los cielos, obras de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que le recuerdes? Nosotros como seres infinitos, lo único que podemos hacer es darle gloria y honra al que se la merece. ¿Y quién es el que se la merece? Ese es Dios, Jehová de los ejércitos. Este pasaje bíblico siempre me gusta compartirlo, y es Salomón hablando con su con la sabiduría que Dios le había permitido tener. Y dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, sumado a lo que decía el padre de Salomón, el rey David, decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tú le recuerdes? Y también el rey David escribí en el Salmo 121 y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, sumado a lo que decía Salomón, acuérdate de tu Creador. ¿Quién es tu Creador? El que decía el rey David, cuando veo los cielos, las obras de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tú le recuerdes? Entonces nosotros, nuestra mente finita, como lo escribía el rey David,
alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Basándonos a ese pasaje y al Salmo capítulo 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sumado de esa manera, junto a Éxodo capítulo 20, versículo 8 capítulo 20, versículo del 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo declaró santo. ¿Qué te quiero decir de esta manera? Que tu Creador, que el Dios Redentor, te pide en esta hora que tú le tengas el temor. ¿Qué es el temor a Jehová? Dice que es el principio de toda sabiduría. Y dice en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, dice: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué te menciono con esto? Que Él es tu Creador. ¿Y por qué nosotros vamos a temer y darle gloria? Bueno, dice: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué es importante reconocer a Dios como Creador? ¿O por qué es importante entender que el juicio de Dios ha llegado? ¿O qué significa que el juicio de Dios ha llegado? Para muchos en este planeta Tierra tienen muchos pensamientos o muchos conceptos de lo que es el juicio de Dios. Muchos piensan que al morir, unos piensan que van al cielo cuando se es bueno. Otros piensan que cuando se es malo se va al infierno. Pero ¿qué pasa con el juicio de Dios? Si nosotros nos basáramos a que siendo bueno nosotros en esta tierra al morir pasamos a al cielo, o si somos malos pasamos al infierno, quiere decir que ya fuimos juzgados entonces. Tiene un poco de verdad eso que se está diciendo. ¿Por qué? Lo que se tiene de verdad es de que en este momento estamos siendo pesados, sabiendo con nuestras conductas si somos buenos o si somos malos. El juicio se está llevando a cabo en este momento. ¿Qué tiene de error eso? Que cuando morimos no vamos si somos buenos no vamos al cielo. La palabra del Señor no nos dice eso. Dice que cuando Jesucristo murió, dice que cuando Él resucita y María Magdalena va al sepulcro y quiere abrazar a su maestro, Él le dice: no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Entonces, de esta manera el Señor nos está mostrando, si nuestro Padre Celestial, Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que llevó una vida perfecta sin pecado, al morir no fue al cielo, ¿quiénes somos nosotros, tú y yo, para decir que vamos a ir al cielo si somos buenos? Cuando morimos, dice Eclesiastés, que lo único que sucede es de que tu amor, tu odio, tus pensamientos perecen juntamente con tu aliento. Y nosotros, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pasa al sepulcro. ¿Y qué pasa con nuestro ser? Simplemente dice que cuando Dios formó al hombre, dice que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero para que eso fuese realidad, dice que Dios hizo del polvo de la tierra, dice que hizo un muñeco de barro. Ese muñeco de barro tenía ojos, mas no miraba. Tenía boca, mas no hablaba. Tenía pies, mas no se movía. Era un ser inerte. ¿Y qué llegó a ser para que el hombre fuera un ser viviente? Dice que Dios sopló en su nariz y el hombre, según las versiones que tú leas, dice que el hombre llegó a ser un alma viviente, un espíritu viviente, un ser vivo. Entonces,
Cuando la palabra del Señor habla de alma, se refiere a ti mismo. Mientras tú miras, mientras tú hablas, mientras tú sientes y piensas, tú eres un alma viviente. Pero cuando tú pasas al descanso, la única diferencia que hay en nuestro ser, ahorita que yo estoy hablando, ahorita que yo estoy viendo, ahorita que estoy escuchando, tanto tú como que tú me miras, cuando nosotros morimos, lo único que sucede es que dejamos de respirar y automáticamente el cerebro se desactiva, el corazón se paraliza, tus ojos se oscurecen. Por eso Eclesiastés decía, cuando hablaba al principio, que Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor, 1 y 2, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Versículo 1. El versículo 2 continúa, lo parafraseo porque no lo tengo a mano en este momento. Dice: antes de que se oscurezcan tus ojos, antes de que se apague la luz, antes de que se quiebre el jarrón, en otras versiones dice que es la vida. Entonces, el momento de acordarte de tu Creador es ahorita que tienes vida, porque llega el momento que nosotros pasamos al descanso y todo nuestro amor, todo nuestro odio, dice Eclesiastés capítulo 9, que perecen juntamente con el cuerpo. Cuando pasamos al sepulcro simplemente se desactiva nuestro ser entero. Entonces, el momento del juicio de Dios es ahora, cuando nuestros nombres están siendo delante del Padre Celestial, están siendo pasados y pesados. Tú dirás, pero ¿por qué me está hablando de esto? ¿O a qué se basa? Bueno, tengo bases bíblicas y es lo que yo te quiero llevar. Pero antes te quiero relatar un poco de lo que pasaba en el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, que tú lo puedes leer en el Éxodo, en Números y en parte de Deuteronomio. Dice que Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario o un tabernáculo para que él habitara con el pueblo de Israel. Y dice que Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario conforme al semejante que se le había mostrado. ¿Y por qué semejante? Porque había uno en el cielo, conforme al ejemplo, al original que está en el cielo, así Moisés iba a ser uno acá en la tierra. Y dice que ese tabernáculo que Dios le permitió conforme al modelo que está en los cielos, dice que acá en la tierra tenía 3 departamentos especiales. El primero, que se llamaba atrio, donde estaba el altar del sacrificio y una pila que se llamaba lavacro, o donde se purificaba el sacerdote. En ese altar el altar del sacrificio era donde moría el cordero, que en este simbolismo, después te voy a explicar un poco. El segundo aposento, el segundo departamento, dice que era el lugar santo, donde estaba la mesa con 12 panes que se llamaba la presencia, los panes de la presencia, y estaba el candelabro con 7 brazos que se mantenía encendido día y noche. Y ahí mismo, antes de la cortina que dividía el tercer aposento, dice que estaba un altar especial que se llamaba el altar del incienso, donde el sacerdote llegaba con la sangre que se sacrificaba el corderito en el atrio y la regaba en el altar del incienso, donde eso era una oración especial para que el ser humano fuera perdonado, o él o los miembros del pueblo de Israel. Y pasado al tercer aposento había la tercera parte que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con una tapa especial donde habían 2 querubines, 2 ángeles, simbolizando la presencia de Dios. Y dentro del arca del pacto se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, se encontraban los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. También se encontraba dentro del arca, se encontraba una taza o un tazón o una urna donde se encontraba el maná que Dios hacía descender para el pueblo de Israel. ¿Por qué te menciono esto? Porque parte de lo que yo te voy a explicar ahora
de lo que significa el juicio de Dios actualmente, tienes que entender un poco de esa historia, porque en el atrio, en el altar del sacrificio, era donde estaba, donde llegaba el cordero a morir. Que eso significa la tierra donde Jesucristo, que dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que en ese lugar, ahí moría, que simbolizaba la tierra. En el lugar santo era donde el sacerdote intercedía por el pueblo pecador. Entonces, el atrio, el primer aposento, era donde estaba el altar del sacrificio. El lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, la lámpara con los 7 brazos y el altar del incienso. El sacerdote entraba todos los días entraba el sacerdote a ese lugar para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, que llegaba a confesar su pecado a la hora de matar el corderito. Pero en el lugar santísimo, que era el tercer aposento, solamente entraba una vez al año, y eso no lo hacía el sacerdote, sino el sumo sacerdote, que era una representación de un juez que regía a la nación, que en este caso era Aarón y Moisés en ese momento nada más. Y había una parte especial que se llamaba el Yom Kippur, o el gran día de la expiación. ¿Qué sucedía en ese día? Dice que en ese día sucedía que se llamaba la purificación del santuario, y se llamaba el día del juicio, el Yom Kippur, o el gran día de la expiación. Se llamaba la purificación del santuario. Eso sucedía una vez al año, y era el sumo sacerdote que entraba una vez al año a ese lugar. ¿Y qué se llamaba eso? Día del juicio. Entonces, el sumo sacerdote entraba una vez al año. El sumo sacerdote era el juez, el que definía si el pecador era arrepentido y perdonado en el pueblo. Si no, era expulsado del pueblo. ¿Por qué te explico un poco de esto? Porque en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 que leímos, que decía: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, significaba el Yom Kippur, lo mismo que hacía el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo. Y basado a Daniel capítulo 8, versículo 14, decía una profecía muy especial, y decía: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Entonces, el santuario sería purificado, decía, una vez al año se hacía en el altar o en el santuario terrenal. Se hacía una vez al año. Entonces, Daniel, yo te explicaba que habían 3 aposentos: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, en el atrio era donde Cristo Jesús vino a morir acá a la tierra. Cuando Él asciende al cielo, pasa al lugar santo, donde el sacerdote llevaba la sangre expiatoria, la sangre del cordero que moría en el atrio, y la presentaba al altar del incienso, donde estaba la presencia de Dios. Entonces Jesucristo pasa al lugar santo, haciendo propiciación de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, simbolizado que es el atrio, y pasa al lugar santo a confesar los pecados del pueblo. Pero una vez al año entraba en el lugar santísimo, que es lo que dice Daniel 8:14, que decía: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. ¿Cómo se purificaba el santuario? Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, o en el tercer aposento. Y decía la profecía, cuando el ángel Gabriel le explicó la profecía a Daniel, eso está en el capítulo 9, versículo 27, y dice: cuando salga la orden de restaurar los muros de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 70 semanas, que en profecía significa día por año. Entonces decía que el inicio de esa profecía de la purificación del santuario comenzaba con la orden de restaurar Jerusalén, y eso sucedió en el año 457 a.C.,
por el decreto del rey Artajerje para reconstruir los muros de Jerusalén. Basándonos del año 457, si recorremos los 2300 años que decía que el santuario iba a ser purificado, que significaba que el juicio iba a comenzar, llegamos al año 1844. Para ser específico, el decreto se firmó el 22 de octubre del año 457. En el 22 de octubre de 1844 se cumplen los 2300 años y el santuario sería purificado, que significaba que comenzaba el juicio. O sea que esa profecía de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 se daba el inicio a esa profecía y decía: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y yo te estaba diciendo que te tenía que explicar un poco de esta historia, lo que significaba el santuario en el pueblo de Israel, para poderte explicar un poco de lo que te voy a hablar acá. Que vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8. Vamos a ver. Hebreos capítulo 8 y versículos. Vamos a ver, yo creo que es el 9. Déjame ver acá. 9. Sí. Hebreos capítulo 9, versículo 1 nos dice de esta manera. Yo te decía que el santuario terrenal era una imagen de lo que estaba en el cielo, que era el santuario celestial, el verdadero santuario. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. El 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. En esta hora yo te estoy hablando de lo que es el santuario celestial. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque decíamos de que Jesucristo entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote. ¿Por qué digo que entró como sumo sacerdote? No lo digo por mis propias palabras, no lo digo por pura invención humana o pura invención mía, sino que la misma palabra de Dios lo dice, que lo vamos a leer en Hebreos también, Hebreos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 22 para encontrar el contexto de lo que estamos hablando. Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos hablando del pacto terrenal, que era el santuario. Dice que Jesucristo fue hecho propiciatorio de un mejor pacto. Dice de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero dice que tenemos un sacerdote. Jesucristo vino como cordero a morir a esta tierra. Él resucitó como las primicias celestiales. Él pasó al cielo, al lugar santo, a interceder por nuestros pecados, porque dice que en el pacto anterior del tabernáculo había muchos sacerdotes, y esto es porque envejecían y morían. Pero Jesucristo no envejece, no muere y vive por los siglos de los siglos. Por eso dice acá: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar.
el 24, Hebreo capítulo 7, versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién viene hablando? De Jesucristo. Por lo cual, el 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, dice acá, el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Explico un poco y paro acá. Decía de que Jesucristo pasó al cielo e intercede por nosotros como pecadores para presentarnos justos delante del Padre. Pero decíamos acá de que el único que entraba en la parte, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, decíamos de que era el sumo sacerdote, y eso lo hacía una vez al año, el día de la expiación, el día del juicio, el Yom Kippur o la purificación del santuario. Y dice acá que porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que el cielo. Entonces, aquí usa la palabra sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El único que podía entrar en el lugar santísimo, el tercer aposento. ¿Y cuándo entraba? Cuando comenzaba el tiempo del juicio. El versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, muriendo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces dice que Jesucristo se hizo sumo sacerdote por nosotros, se hizo cordero para sacrificio, para ofrecer un solo sacrificio para siempre, para que su palabra, Él, su sacerdocio es para siempre. Dice, vamos a ver, nos dice acá en Hebreos, vamos a ver si lo encuentro acá. Hebreos, creo que es Hebreo capítulo 7, déjame ver acá. Dice Hebreos capítulo 6, el versículo 19, dice, la cual tenemos como segura, firme, perdón, no era ese. Vamos a ver. Déjame ver, lo busco acá, el versículo. Pero mientras busco el texto, decíamos de que Jesucristo entró en el lugar santísimo una vez para siempre, y el único que entraba en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Lo hacía el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del juicio. Entonces Jesucristo entra al lugar santísimo, se hace sumo sacerdote, decíamos en el versículo 27 de Hebreos capítulo 7, dice que el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que entró en los cielos para interceder por nosotros. ¿Y a dónde él intercedía de esa manera? Dice que lo hacía en el lugar santísimo.
¿Y por qué lo hacía en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, o sea, el cielo? Y dice que en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. ¿Y a dónde están? ¿Y a dónde? ¿Qué significan los 10 mandamientos? Significa la regla de fe o la ley por la cual cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por esa ley, por la violación o la obediencia que hayamos hecho a esos 10 mandamientos que Él instituyó. Pero como repetíamos al principio, acuérdate de tu Creador, decía Salomón. ¿Quién es tu Creador? El que hizo los cielos y la tierra. El cuarto mandamiento que está en la ley de Dios, bueno, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y nos advierte: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no hará Él por inocente al que tomare su nombre en vano. Ese es el versículo 7 de Éxodo capítulo 20. El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es Éxodo 20, versículo 12. El sexto mandamiento dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. El octavo mandamiento. El noveno mandamiento dice: no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni su mujer, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esos 10 mandamientos, donde Jesucristo entró en el lugar santísimo, en el arca del pacto, decíamos acá, en Hebreos capítulo 9, decíamos en el versículo, vamos a ver, el versículo 4 dice, Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Entonces, donde Jesucristo entró, que es el lugar santísimo, donde Él entra como sumo sacerdote para juzgar, para entrar en juicio, donde cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en ese momento. Dice que ahora que tenemos vida nosotros estamos siendo juzgados. Hoy es el tiempo del juicio, porque simplemente cuando nosotros pasamos al descanso, todas nuestras obras ya no continúan y perecen juntamente con nuestros pensamientos. Pero dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 2, creo que 2 y 3, dice, voy a leer desde el versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de Dios y de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces, ¿qué trata de decir esto? Trata de decir de que cuando nosotros resucitamos, digo nosotros resucitamos porque puede ser de que yo muera antes de que Cristo venga, que tú mueras antes de que Cristo venga, pero según sean tus obras, así tú vas a resucitar, unos para vida eterna y otros para confusión y perdición perpetua.
Te leo acá en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Me busco acá en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20. El versículo... Vamos a ver. Versículo 4 voy a leer. 4 y 5. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está hablando de una resurrección. Daniel decía que muchos se levantarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces acá lo que está hablando dice y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está hablando de los que van a resucitar cuando Cristo viene. ¿Quiénes son esos? Bueno, voy a leer un poco acá, sin perder la cita. En segunda de Deuteronomio, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Perdón, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Ay, se me pierde acá, como estoy con una mano buscando la cita bíblica. Dice primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de versículo 16. Vamos a leer desde el 15, dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. La palabra del Señor menciona la muerte como un sueño. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aclaro ahí. En Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de Dios y de su pueblo. Y acá dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el mismo Jesús descendiendo. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Leíamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, decíamos de que de los que no habían recibido la marca de la bestia en su frente y en su mano, resucitaron para reinar con Cristo 1000 años, decía ahí. Entonces decía acá que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y decía acá el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Acá hago el paralelismo de que habla Daniel. Daniel decía de que muchos se levantarán para vida eterna y otros para confusión eterna. Entonces, los que se levantarán para vida eterna te lo está mencionando acá. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que dice que los que no recibieron la marca de la bestia, dice resucitaron para reinar con Cristo durante 1000 años. Volviendo a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 5 esta vez dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Entonces, acá nos está diciendo la palabra del Señor que muchos van a descansar, muchos van a pasar al descanso o a la muerte, y muchos van a resucitar, unos para vida eterna, los que mueran en Cristo. Y luego de los 1000 años van a resucitar los que murieron en pecado, los que no se arrepintieron de sus pecados. Porque en estas sesiones de videos que he hecho, leímos ayer, decíamos en Ezequiel, dice el Señor: no me complazco yo en la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y que viva. Dios desea de que todos procedamos al arrepentimiento. Decíamos allá también en Pedro capítulo 3 versículo 9, 1 de Pedro 3:9, dice: no os penséis que el Señor tarda su promesa, como muchos tienen por costumbre pensarlo, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, el Señor lo que desea que sus hijos se salven, sus criaturas, los que Él ha formado, se salven. Pero dice acá, y concluyo con esto, el versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Decíamos en el versículo 6, dice que los impíos, después de los 1000 años que Cristo habita con los que resucitaron por primera vez antes de los 1000 años y reinaron con Cristo, después vienen, dice que después de esos 1000 años, Satanás es suelto otra vez en esta tierra. Los impíos resucitan después de los 1000 años. Y dice que Satanás dice que será suelto de su prisión. El versículo 8 de Apocalipsis 20. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice la palabra del Señor de que después de los 1000 años Satanás será suelto. Los impíos serán resucitados. Decía en Daniel capítulo 12 versículo 3 creo y 4. Decía que muchos resucitarán, unos para vida eterna, que ya te los leí. Dice que descenderá del cielo y resucitará a los muertos en Cristo. Resucitarán primero. En Apocalipsis 20 dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque esos son los que no son para confusión, sino para vida eterna. Pero después de los 1000 años, el contexto de Daniel dice que muchos despertarán para vida eterna y otros para confusión. Entonces dice que Satanás será suelto después de esos 1000 años. Los impíos resucitarán después de esos 1000 años. Y dice que Satanás saldrá para engañar a los moradores de la tierra, que es como la arena del mar. Y dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo que los consumió. El versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, concluyo de esta manera. Dice que Dios se complace en que el impío se arrepienta de su mal camino y que viva. Dios desea que su pueblo se arrepienta. Eclesiastés nos decía: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. En Éxodo nos decía: acuérdate del día de reposo, porque ese día nos recuerda a Dios como nuestro Creador. Decíamos de que en el altar, en el arca del pacto, donde entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año, donde se efectuaba el juicio, allí estaba el altar, el arca del pacto. Dice que dentro de ella estaban los 10 mandamientos,
Y en los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento que le menciona a Dios como creador del cielo y de la tierra, y Satanás odia esa verdad. Dios desea ser tu creador, decía el rey David: cuando veo los cielos, las obras de tus manos, que digo yo, ¿qué es el hombre para que tú le recuerdes? Eso está en Salmo capítulo 8, versículo 9. Y decía el rey David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? También el rey David escribió en el Salmo capítulo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. El tiempo del juicio, decíamos, desde el año 1844, el 22 de octubre, estamos viviendo el tiempo del juicio. Para Dios dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios primeramente. ¿Para qué? Para que tengamos parte en la primera resurrección de la cual estábamos hablando. Entonces, ¿qué trato de decirte en esta hora? Que reconozcas que Dios es tu creador. ¿Y cómo lo hace? Respetando el día que Él ha dejado como señal entre Dios y su pueblo. Eso lo leemos en Ezequiel capítulo 20 versículo 13. Dice que te ha dado los sábados o el sábado para hacer una señal entre Dios y su pueblo. Dice que la bestia dice que va a traer la marca para sellar a su pueblo también. Dios desea sellar a su pueblo, y Él lo hace a través de su día de reposo, porque es el día que Él le recuerda como creador. Cuando nosotros guardamos ese día, nosotros le estamos dando la gloria, la honra que Él se merece. Y decía en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, dice: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todos sus contenidos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Él lo bendijo y lo santificó. Todo aquel que guarda el sábado, dice Isaías 58 versículo 13, si retiras tu pie de pisotear mi día santo y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no hablando tus propias palabras, no haciendo tu voluntad, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de los cielos, dice el Señor. Entonces, ¿qué trato de decirte en esta hora? El enemigo de Dios, la bestia, que no es el mismo dragón, no es Satanás, sino que dice que el dragón le da el poder a esa bestia, y que tiene una marca, la cual es el día de reposo falso, el domingo. Dice que esa es su marca de autoridad. Eso lo puede ver en las enciclopedias. Igual yo voy a nuevamente postear el link que ayer yo posteé. Voy a poner el link donde ese poder, esa bestia que sube del agua, que muestra Apocalipsis capítulo 13, dice que tiene la autoridad, su autoridad, la marca de su autoridad. Dice que es el cambio que hizo del sábado al domingo. Y todo aquel que adora o que respete ese día como día de adoración que la misma bestia ha instituido, dice que le rinde el homenaje, le rinde el culto, le obedece, porque la autoridad que él tiene es ese cambio que ella hizo. Entonces, Apocalipsis 13, versículo 1 hasta el versículo 10, te viene hablando de la primera bestia, y Apocalipsis 13, versículo del 11 en adelante, te viene hablando de la segunda bestia. Pero la bestia decíamos acá, dice que los que resucitan cuando Cristo viene son aquellos que no recibieron la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Es su día de autoridad, es el día de oración falso. Dios, decíamos de que todos vamos a ser juzgados por la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, y en ellos se encuentra el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios como creador de los cielos y de la tierra, y que Él es tu creador. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, en esta hora te quiero decir, muchas calamidades van a venir a esta tierra, muchas pestes van a venir, terremotos,
inundaciones, van a venir hambres, destrucciones. Pero déjame decirte que la palabra del Señor ya lo previno eso. Pero dice que esos vientos de destrucción no van a ser soltados hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Y cómo es sellado el pueblo de Dios? Cuando conozca estas verdades, las abrace en su corazón y le recuerde, le exalte a Dios como Creador. Porque dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengan ellos contentamiento. Entonces, el tiempo de adorar a Dios es hoy. El tiempo de darle gloria es hoy, porque la hora de su juicio ha llegado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tal vez tú no entiendes todas estas verdades, pero busca los videos pasados que hemos estado compartiendo y vas a entender un poco más. Y vamos a seguir compartiendo. Espero en Dios que los próximos capítulos que veamos a continuación de estos videos que voy a transmitir en vivo, vamos a identificar cuál es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 10. Te lo vamos a demostrar a través de la historia, a través de la Biblia, porque Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y también vamos a entender lo que es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 del 11 en adelante, y que es la marca de la bestia, que es la imagen de la bestia. Todo eso lo vamos a ver muy pronto, pero déjame decirte, tal vez tú dirás que esto es locura lo que voy a hablar en este momento, pero muy pronto, después de esta pandemia que estamos viviendo a nivel global, esto es para llegar un poco más a las conciencias de estas pandemias que están sucediendo, porque estas son manipuladas por el ser humano. Esta pandemia no pienses que es algo de la naturaleza, algo que por al azar. No, son cosas que están planificadas para que el ser humano, el mundo entero, quede en una crisis económica. Y nuevamente o muy pronto viene el nuevo orden mundial, donde las religiones se van a unir en una sola, donde la economía se va a unir en una sola moneda, donde el origen de la educación y la salud va a ser una sola. Y entonces, cuando se una la religión y el poder político, entonces se hará la imagen a la bestia, donde se unificará la religión y la política, donde la religión, para imponer sus dogmas, para imponer sus doctrinas, se va a basar a la fuerza, a leyes que muy pronto vienen. Así como las Torres Gemelas, cuando en el 11 de septiembre del 2001 cayeron las Torres Gemelas, fue también algo que fue planificado para intervenir en la intimidad de los hogares, en la intimidad de los ¿cómo se puede decir? De los ciudadanos de los Estados Unidos, porque eso les dio permiso para intervenir las llamadas, para intervenir todo, para cerrar la libertad de conciencia o la libertad que ellos podían tener. Asimismo, esta pandemia que estamos viviendo es lo mismo para debilitar la economía, y que no va a ser, digamos, ni que te van a imponer las leyes, sino que el ser humano, por el temor, por miedo, por el pánico que sucede, por la crisis que estamos viviendo, que vamos a vivir, el mismo pueblo, las mismas personas van a pedir a los gobiernos que busquen una solución, y la solución va a ser esa. El nuevo orden mundial viene muy pronto. Y una de las principales estrategias no es solamente controlar la economía, no es simplemente eso, sino que entiende, dice Efesios capítulo 6, versículos 12 en adelante, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Esta guerra entre Dios y Satanás, de años milenarios, tenemos 6,000 años de historia entre el bien y el mal. Desde la creación hasta la salida al pueblo de Israel, 2,000 años. Desde la salida del pueblo de Israel hasta Jesucristo, otros 2,000 años, completando 4,000 años. De Cristo hasta nuestro tiempo, poco más de 2,000 años. 6,020 años de lucha entre el bien y el mal. El Satanás y Dios
luchan Dios por restituir su imagen, por restituir su gobierno, y Satanás por mancillar, por manchar el gobierno de Dios. Dios dice: hago al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Satanás ha desfigurado la raza humana con su odio, con sus envidias, con su orgullo, con todo lo que posee los frutos de la carne, dice en Gálatas 5:22 en adelante. Entonces Dios dice: tengo mi día que dejé mi día de reposo. En Génesis 2, capítulo 3 y 4 dice que acabó Dios los cielos y la tierra y su gran contenido en el séptimo día, y Él lo reposó. Y entonces Él lo dejó desde el Edén, cuando no existía ni un solo judío. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para que honrar el nombre de Dios, Dios le da el cuarto mandamiento y le recuerda, le dice: acuérdate, porque era algo que Él ya había instituido. Entonces Satanás, desde la antigüedad, él ha tenido un día de adoración, que es el día domingo. Tú le dirás: ¿pero cómo? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, dice que el pueblo adoraba a Baal, el dios sol. ¿Y sabes qué significa domingo en inglés? Sunday, día del sol. Entonces, Dios tiene su verdadero día de reposo. Satanás ha bombardeado eso durante muchos años. Usó al mismo pueblo de Israel, a los judíos de la antigüedad de Cristo, para pisotear el sábado, para recargarlo, para que fuera odiado hasta por el mismo pueblo. Para cuando Satanás venía trabajando ya, porque el domingo, el día del sol, era un día de fiesta para los paganos babilónicos, para los medos persas, para los griegos, incluso para Roma en el tiempo de Cristo. Cuando Roma se vuelve cristiana en apariencia, hace el cambio del sábado al domingo, porque Satanás usaba esa autoridad que él tenía para cambiar esas cosas. Entonces Dios tenía su día de reposo para señal entre Dios y su pueblo. Satanás ha querido pisotear eso también y ha dejado un día falso de adoración. Y esa es la marca de autoridad que tiene. Yo lo voy a postear en un link que voy a compartir. Lo compartí en el video de ayer, pero lo voy a compartir en este video también, para que tú veas a través de la historia cómo la bestia, porque aclaro un poco, bestia en la profecía o en la Biblia, eso está en Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24, dice que cuando habla de bestia significa un reino, un poder, sea religioso o político. Termino con esto: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y como nosotros honramos a nuestro Creador y le reconocemos que Él formó todo eso, reposando en el día que Él dejó, en el día que Él reposó, el día que Él bendijo y santificó. Sigues, en el principio fue el séptimo día, el sábado, lo fue en el tiempo de Cristo y lo sigue siendo hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones a cada persona. Quiero orar en esta hora. Quiero compartir una oración para cada persona que nos pudo ver en este video. Inclinado, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de las redes sociales para presentar tu palabra. Bendice a las personas que pudieron ver este video en vivo y a las personas que lo vayan a reproducir y ver en un tiempo después. Gracias, Señor. Te doy gracias porque nos das estas maravillosas promesas y esta palabra que tú has revelado, porque estamos viviendo el tiempo del juicio, Señor, que ya tú lo has dejado estipulado. Es hora, Señor, de reconocerte, es hora de honrarte como te mereces. Danos la oportunidad, Señor, de amarte, de honrarte y de vivir para ti, Señor. Los tiempos que vienen son difíciles, Señor, pero tú has prometido: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero solamente, Señor, con el pueblo tuyo que te honra, que te respeta, Padre. Ayúdanos a ser delante de ti, Señor, clientes, tus hijos, para que tú nos defiendas, Señor, a la hora de peligro, Padre. Te entrego nuestras cargas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada familia representada por cada persona que vaya a ver este video. En el nombre de Jesús, dices en tu palabra:
Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de lidiar con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha,